¿Sabías que los egipcios observaron que uniendo en forma de triángulo una cuerda con 12 nudos separados a la misma longitud se obtiene un ángulo recto, por lo tanto un triángulo rectángulo? Este triángulo rectángulo es considerado como sagrado para los egipcios, considerando las longitudes 3, 4 y 5, ¿no? por cada lado. Esto tiene muchas aplicaciones justamente cuando cuando estaba la cultura egipcia en ese entonces, para generar ángulos rectos, ¿listo? Y también para hacer algunas mediciones en las parcelas cuando el Nilo se llegaba a inundar. Vamos a trabajar en esta oportunidad el tema de triángulos. Es un tema donde tenemos que aplicar varias reglas que se han visto en la teoría. Fíjate que en el problema número 1, rápidamente, podemos observar que la pregunta es ¿cuánto vale x? Pero en la figura como que no hay un triángulo o una figura similar. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es formar esas figuras geométricas, ¿listo? Generando propiedades. Por ejemplo, una propiedad que podríamos generar nosotros aquí sería esa regla famosa, esa regla conocida como la del boomerang, ¿no? No sé si lo notas por aquí. Si nosotros podemos extender esta línea, de igual manera esta de aquí la podemos extender hasta que se lleguen a prolongar. Podemos darnos cuenta que aquí, listo, al cruzarse esas prolongaciones aparece esta propiedad. Aparece esta propiedad, ¿verdad? Entonces solamente es cuestión de observar nada más y lo vamos a señalar rápidamente ahí. Ahí está. Tenemos entonces la figura geométrica donde nosotros vamos a utilizar esta propiedad. ¿De qué nos sirve? Fíjate, a ver. A ver, nosotros también podemos ver en la parte superior que se ha formado un triangulito exactamente aquí. ¿Sí? Se forma un triangulito en donde el ángulo en este lugar, pues se conoce, este ángulo vale 4x, ¿no? 4x vale, ¿listo? Y por regla del ratoncito de este ángulo también podemos deducir cuánto vale, ¿sí? Sabes que la regla del ratoncito indica que dos ángulos interiores, ¿listo? Estos dos que están acá te va a dar pues el exterior que está por fuera. Por si no ves el ratoncito, le vamos a poner acá la orejita. A ver, ahorita vamos a ponerle bien la orejita del ratón. Listo, los bigotitos del ratón y acá está la colita, ¿no? ¿Qué dice la regla? Que la cabecita más la colita, perdón, la cabecita más el lomito te da la colita. Esa es la regla del ratón. Entonces, este ángulo nosotros lo vamos a colocar en función a los datos que ya existen, para que no sea más largo. Entonces, este ángulo lo vamos a poner en función a estos dos. Este ángulo más el de acá me tiene que dar θ. Entonces, este ángulo vale θ menos 4x. Este ángulo vale el ángulo externo menos este de acá, menos el interno. Y me faltaría este ángulo que está por aquí abajo. ¿Sí? Este ángulo me estaría faltando también. Fíjate que acá tengo que todo este ángulo vale, por si acaso, todo este ángulo vale 2x. ¿Ok? Todo este ángulo vale 2x completo. ¿Sí? Y como acá tengo 10 grados, entonces por acá tendríamos la diferencia, ¿no? 2x menos 10. 2x menos 10. Ahí está, 2x menos 10. Y utilizando entonces la regla del boomerang, ¿listo? Vamos a poner la figura por la figura que tenemos a continuación. Podemos decir lo siguiente. Ahí podemos decir lo siguiente. Este ángulo 60 grados más el ángulo que está acá es θ menos 4x más este otro, el de aquí, ¿verdad? 2x menos 10. 2x menos 10, el resultado me tiene que dar el ángulo que está aquí externo, exactamente el de acá, que vendría a ser nada más que θ. Listo. Entonces se elimina θ, θ se va, y ahí podemos decir nosotros, ¿verdad? Que 60 menos 10, que es 50, va a ser igual a estos dos que se van a restar, que daría menos 2x, pasaría con más, tenemos x ahí que vale 25 grados y tenemos la solución para este primer ejercicio. Ahí está entonces la solución. ¿Qué te parece? ¿Sí? Muy bien. Ahí está entonces la solución para este problema. Marcamos nuestra clave, en este caso la alternativa C. ¿Listo?
Primer problema desarrollado, entonces, por el primer problema resuelto. Vamos con otro. El problema número 2, que nos dice que beta y phi, como dato, beta y phi suman 90. Beta y phi suman 90. Eso podemos aprovecharlo donde está phi. Acá justamente. Ahí está. No sé si lo pueden visualizar, ¿sí? Me imagino que está claro. Beta y phi suman 90. Entonces puedo decir que este ángulo que está acá es de 90 grados. ¿Verdad? Claro. Ahí lo vamos a ver, colocar. Un rectangulito, esto indica que es pues un ángulo de 90. Y si ahí es 90, pues al costado también vale 90, ¿no? Si acá es 90, al costado también es de 90 grados. Al costado también vale 90 grados. Y como acá es 90, listo, en este triángulo que tengo acá, rectángulo, ¿no? Pues si tienes un ángulo recto es un triángulo rectángulo, listo, podemos decir lo siguiente, de que los ángulos agudos, o sea, los ángulos que están quedando suman 90, es lo que se puede garantizar, ¿no? Entonces rápidamente yo ya sé cuánto vale el ángulo que está aquí. El ángulo que se encuentra por acá vale lo que falta a 35 para 90. ¿Cuánto falta a 35 para 90? Falta 55 grados entonces en este lugar. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Entonces con ese dato nosotros ya podemos conocer inmediatamente, por ejemplo, el valor de alfa. ¿Sí? Porque en la gráfica se visualiza, listo, esta propiedad. ¿Listo? Capaz no se ve con claridad, pero si lo saco aquí, yo imagino que lo vas a poder ver. ¿Listo? De esa manera. A ver, un pequeño equilibrio. Puedes tú observar esto. Mira, puedes tú observar esto. Acá tú tienes una bisectriz, ¿correcto? Acá también tienes una bisectriz. Hay una pequeña propiedad que surge a partir de estos datos, ¿sí? Cuando tienes bisectrices dentro de un triángulo. Entonces aquí tú puedes decir que si acá hay un ángulo, cualquiera que sea, digamos que se ha formado un ángulo X, digamos, vamos a decirle X, si ahí se ha formado un ángulo X, entonces inmediatamente el ángulo que está acá por afuera, el ángulo externo, inmediatamente se conoce. ¿Sabes cuánto vale? Pues vale 2X, ¿ya? Se relaciona inmediatamente, así. Se relaciona inmediatamente. Estos dos ángulos siempre se van a relacionar. ¿Ok? Entonces, si acá adentro tengo X, acá vale el doble. O si afuera tengo el doble, acá adentro vale la mitad. Entonces, observando esa propiedad, tú ya puedes decir cuánto vale acá afuera, ¿no? De manera externa. Si acá es 55, entonces acá afuera el ángulo se conoce. ¿Cuánto vale? Pues el doble de 55 sería 110, ¿verdad? 110, que es el doble de 55. Entonces, con esto, listo, con esto ya también puedes saber cuánto vale alfa, ¿no? Lo que se supone que ambos ángulos suman un ángulo llano, o sea, suman 180. Entonces, como acá es 110, acá sería 70 grados. 70 grados. Entonces, esta es la primera propiedad que nosotros vamos a utilizar. La segunda propiedad, listo, que nosotros vamos a utilizar corresponde, a ver si nos ordenamos un poquito. La segunda propiedad corresponde a una regla en donde yo tengo, listo, un triángulo cualquiera, vamos a ponerlo de esta manera, un triángulo cualquiera, listo, y dos ángulos externos. Vamos a ponerle acá M, listo, N, y por acá vamos a ponerle θ. ¿Sí? Entonces acá lo que tengo que hacer es relacionar estos dos ángulos externos y el interno. ¿Qué puedo decir rápidamente acá? ¿Qué puedo decir? Bueno, en todo caso, acá se puede afirmar que M más N va a ser igual a ¿cuánto? A 180 más θ. Es lo que se puede afirmar, ¿correcto? Esto es lo que podemos nosotros concluir a partir de esta figura. Cuando veamos entonces un triángulo y tengamos un ángulo por dentro, entonces los ángulos opuestos de manera exterior van a sumar ¿cuánto? 180 más el ángulo que está por dentro, ¿no? Los dos externos van a tener ese valor. Listo. Luego, para la solución de este problema, porque ya prácticamente acá yo ya sé cuánto vale aquí alfa,
bastará con que reconozcas que aquí se puede calcular, o se puede aplicar esa propiedad, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuánto vale x más y? X más y va a ser igual a, luego por propiedad, x más y va a ser igual a 180 más 70, ¿verdad? Ahí tenemos el valor de x más y. ¿Cuánto vale x más y? X más y en este caso vale 250 grados y nuevamente llegamos a la solución. Listo, nada más de esta forma. Y marcamos nuestra clave, la casita. Listo, C de casita. Ahí está. Las propiedades entonces de geometría básica, listo, para la primera parte de triángulos. Ya está. Ok, entonces este es el segundo ejercicio. Ahora vamos a pasar a otro problema en donde tenemos que hacer un mayor análisis, pero hay que tener cuidado nada más, solo es cuestión de analizar. Utilizamos el dato que a más b es igual a 100. Ya, a ver, acá hay una infinidad de líneas que están como que entreveradas, de tal manera que con las prolongaciones seguramente van a haber algunas intersecciones que me van a generar figuras conocidas. Claro que sí. Entonces voy a hacer un trazo adecuado, de tal forma que yo pueda aquí reconocer algunas propiedades, ¿no? Un trazo adecuado vendría a ser, por ejemplo, un trazo adecuado vendría a ser, por ejemplo, como acá tengo, observa, alfa, y acá tengo alfa y acá tengo alfa también. Aprovechando eso, justamente voy a prolongar aquí, y también voy a prolongar por acá. ¿Listo? Al prolongar se cruzan estas líneas y van a formar un ángulo común, que vendría a ser este de aquí, el que está al costado de alfa, claramente, que le voy a poner como un puntito, y este ángulo se repite aquí. ¿Listo? Y utilizando esta propiedad muy conocida, muy famosa, ¿listo? La regla de la mariposa, podemos nosotros, ¿listo?, decir que por aquí también estará el ángulo A. Por acá tenemos el ángulo A. Ahí tendríamos el ángulo A. Utilizando, ¿listo?, el mismo camino, el mismo criterio con respecto a θ y θ, pues prolongamos también por aquí. Mira, prolongo acá y aparece nuevamente la propiedad. Listo, el ángulo que suplementa a θ, palito le ponemos, acá también sería palito. Ok, y nuevamente, ¿no? Esta figura, creo que sería excelente si vamos con el mismo color. Ahí está. Esta figura que está aquí, listo, es una mariposa. Claro, es una de las alitas de la mariposa. Sí, una de las alitas de la mariposa. ¿Y qué dice la regla de la mariposa? Como en el otro caso, ¿no? Si hay dos ángulos en una alita que se están sumando, por el otro lado me tiene que dar pues, el mismo ángulo. Solo que en este caso, como tengo el mismo ángulo que es palito, listo, entonces acá será también B. B más palito, B más palito. La suma tiene que ser lo mismo, ¿no? La suma tiene que ser igual. Ya está. Ya va tomando forma, ¿no? Ya va tomando forma. Fíjate que lo que yo tengo aquí ahora es un triángulo, ¿sí? Un triángulo donde está A y B. A y B. Ahí está A y B. Pero como A más B es igual a 100 grados, entonces yo ya sé por reglita del ratón que este ángulo que está aquí me vale, ¿no? ¿Me vale cuánto? Tengo A, tengo B, entonces acá el ángulo vale a la suma de esos dos valores, A más B, o sea, 100 grados, ¿no? Ahí está, es lo que me vale aquí, ¿listo? 100 grados. Bueno, seguidamente, ¿ok? Seguidamente voy a prolongar aquí, ¿listo? Voy a prolongar aquí y voy a prolongar un poquito aquí. Y vamos a afirmar nuevamente que algo así como los casos anteriores, como acá tengo 180 menos phi, aprovechando esto puedo decir que al costadito tendría phi, ¿no? Phi, porque esto aquí es un ángulo llano, entonces para completar el ángulo llano, los tienen que sumar 180, entonces vale phi, claramente. Y nuevamente aparece otra mariposita,
listo. Entonces el ángulo se repite en un triángulo y en el otro. El ángulo que me falta ubicar es el de aquí, donde se repetiría así como en este lado, ¿no? Phi y tita, phi, y acá también sería tita. Listo, tita. Ahora, acá hay una propiedad que nosotros vamos a utilizar para la solución de este ejercicio. Listo, y con esto ya prácticamente el problema se va a solucionar. Es esta propiedad que corresponde a un cuadrilátero. Ojo, para un cuadrilátero, solamente en un cuadrilátero se va a cumplir esto. A ver, si yo en un cuadrilátero encuentro un ángulo, correcto, aunque este de acá proviene inclusive de una propiedad, tiene una demostración con una propiedad más adelante, que si yo en un cuadrilátero encuentro, listo, dos ángulos de esta manera, ¿no? De esta manera, vamos a ponerle así, que son iguales, así, justamente reconozco que este ángulo interno, listo, es igual que el opuesto externo, como está ocurriendo aquí. Entonces puedo asegurar que todos los ángulos van a cumplir la misma regla. ¿Cómo así, profesor? O sea que si por ejemplo este ángulo vale beta, listo, entonces en su prolongación, listo, en su prolongación aquí vamos a prolongar este lado, el ángulo beta que se encuentra por acá, pues será igual al ángulo opuesto exterior, ¿no? Esto es lo que se va a cumplir cuando nosotros nos encontremos con justamente estas características. Entonces acá se repite, ya se repite el ángulo en la parte externa. A ver, nuevamente ahí está, listo, se repite, va a salir el mismo valor, el mismo ángulo. Ok, es una propiedad. Entonces esto se observa exactamente, y está exactamente aquí en este cuadrilátero. Por si no te das cuenta, acá tienes tita y por acá también tienes tita, ¿correcto? Eso se observa ahí en ese cuadrilátero. Lo voy a dejar señalado con, a ver, con este color, con el amarillo. Aquí, en este cuadrilátero se observa eso. Tita aquí, tita allá. Por lo tanto, el valor de x que se encuentra por aquí, listo, lo vamos a introducir exactamente acá. Ahí está. Ahí le vamos a poner x, ¿correcto? Y con esto ya podemos trabajar en este triángulo y decir lo siguiente. Vamos a llamarle A, B y C. ¿Listo? Entonces, en el triángulo A, B y C, ¿listo? La suma de ángulos externos, que en este caso tengo X, Y y 100, pues tiene que darme 360, ¿no? Suma de ángulos externos. Suma de ángulos externos. Es lo que podemos nosotros garantizar. Entonces X más Y tiene que ser igual a 260 grados. 260 grados. Listo. Y la solución ya está para este problema. 260 grados y 260. ¿Dónde estamos 260? Acá. Tenemos la alternativa C como respuesta. Listo. Entonces fíjate que han aparecido pequeñas mariposas. Listo. Que me han generado figuras triangulares. Y con eso finalmente hemos llegado a encontrar el valor de x. Ahí está la solución entonces para el ejercicio número 3. Vamos con el problema número 4. Para el problema número 4 vamos a nosotros utilizar una propiedad que es muy habitual, ¿listo? Para estos triángulos, que es cuando tienes un triángulo cualquiera, voy a colocar la propiedad aquí, un triángulo cualquiera y coges por ejemplo el valor del lado, vamos a llamarle acá lados ABC, ¿listo? ABC. De este lado AB vamos a ubicar el punto medio. El punto medio vamos a suponer que está por acá. Y pues el punto medio es simplemente el valor o el punto que se encuentra o que divide a un segmento en dos segmentos iguales. Lo que se va a hacer es trazar a partir de ese punto una línea paralela, una línea paralela a la base. ¿Listo? Ojo, le voy a trazar una línea paralela a la base a partir de ese punto. Ok, ojo, paralela a la base está acá. ¿Listo? ¿Qué se puede afirmar ahí? Pues de que cuando estas dos líneas que se han trazado son paralelas, entonces se puede garantizar que el punto por donde interseca al otro lado, vamos a llamarle N, también es punto medio.
también es punto medio. Si es punto medio, entonces se garantiza, correcto, que esta longitud que está aquí con esta de acá van a ser iguales, ¿no? Van a tener la misma medida. Listo. Inclusive MN se considera la base media con respecto a la base, o sea que si acá hay una longitud X es porque abajo era el doble, ¿ya? El doble. Muy bien, entonces teniendo en cuenta esta información, nosotros ya podemos ir respondiendo a la pregunta. La pregunta no es tan compleja. Aquí. Listo, ¿qué me dice? Mari y Coco juegan en sub y baja, indique a qué altura se encuentra Coco. Coco está aquí, en el instante que Mari toca el piso. O sea, prácticamente lo que se está formando es un triángulo rectángulo, ¿no? Triángulo rectángulo. Acá la altura siempre va a ser, o va a formar con la base un ángulo recto. La pregunta es, ¿cuánto vale esa longitud? Teniendo en cuenta que este es un sub y baja, y además de que un sub y baja normalmente tienen siempre las mismas dimensiones ahí, ¿no? Las mismas dimensiones, que lo vamos a poner en esta oportunidad con un pequeño rectangulito indicando que van a tener la misma medida, ¿no? A ver, ahí está. Entonces esta longitud y esta otra longitud van a ser iguales. Por ende, en la parte inferior también van a ser iguales. Y podemos también afirmar aquí, listo, que este segmento que está acá vale el doble. Listo, el doble, ¿no? Vamos a señalarlo de esta manera. Ahí está, el doble, ¿no? Utilizando la misma regla acá, vale el doble. Entonces podemos decir, le vamos a colocar aquí en vez de X le vamos a colocar H. ¿Ok? H le vamos a colocar ahí. Entonces le ponemos aquí H y decimos que por lo tanto H es igual a el doble, ¿no? 120 centímetros es que es la altura a la que se encuentra Coco. Ahí está. Entonces nuestra respuesta sería 120 centímetros. Listo. Ok, de esa manera la solución para este problema. Ahí está. Vamos con el siguiente. El siguiente problema dice: en Tarata se reportó que un rayo cayó sobre una palmera, como se ve aquí, y la partió como se muestra en el gráfico. Ahí como se muestra en el gráfico. Dice: si la palmera mide 3 metros y la menor de las partes dividida por el rayo toma un valor entero, ¿no? Halle AB en metros. ¿Cómo haces acá? Primero, el árbol está obviamente en forma vertical. Vamos a suponer que acá hay un ángulo recto, ¿no? El árbol está en forma vertical. Listo, la pregunta es: ¿cuánto vale AB? En la parte inferior. Listo, entonces aquí nosotros le vamos a asignar pues valores, ¿no? Acá a la parte que está inclinada y la parte que quedó en pie le ponemos, este es un triángulo rectángulo claramente, ¿no? Es un triángulo rectángulo claramente. Y acá nosotros podemos sacar la siguiente información. Sí, la siguiente información. Primero podemos decir que A más B es igual pues a la longitud completa, ¿no? Es 3, claro que sí, es lo que se puede decir. Segundo, en un triángulo rectángulo siempre, listo, la hipotenusa tiene que ser más grande que sus catetos. Esto es algo básico, pero lo vamos a notar. La hipotenusa que está frente al ángulo de 90 siempre tiene que ser mayor que sus catetos. Así es. Entonces acá puedo asegurar que A tiene que ser más grande que B. Listo. ¿Qué me dice acá? Si la primera ya. Y acá esta condición me va a ayudar. Y la menor de las partes, en este caso la menor de las partes, toma un valor entero, me dice. Entonces esto ya no es difícil. Acá se deduce nada más los valores. A ver, si esta medida es mayor que la otra, ¿listo? O sea, A es mayor que B y B es un número entero, que el número entero tomará B de tal manera que sumado con A me dé 3. Como es 3, no hay mucha dificultad. Inmediatamente yo puedo saber cuánto vale A y cuánto vale B, ¿no? Claro, si B es menor que A o A es mayor que B, entonces B, listo, no puede tomar un número negativo, no puede tomar un número
decimal, entonces necesariamente tiene que ser 1 para que A sea 2, ¿no? Inmediatamente se deduce esto y luego lo que estaríamos obteniendo sería un triángulo con medidas 2, 1 y nos faltaría el cateto, el cateto restante. Y estas medidas normalmente son muy conocidas porque provienen de un triángulo notable, ¿no? Un triángulo notable, justamente el de acá, el de 30, 60. El triángulo notable de 30, 60 te da la solución aquí. ¿Cuánto sería entonces el lado que falta? Si tengo acá 1, 2, faltaría 1 raíz de 3, o sea, simplemente raíz de 3. Entonces con esto tenemos la respuesta para este problema. Por lo tanto, x es igual a simplemente raíz de 3. Con esto estamos solucionando este ejercicio. Que si es que capaz no conocías este notable, lo que podrías hacer es utilizar el teorema de Pitágoras. Claro, con Pitágoras también podría ser, ¿no? Rápidamente. Pero lo vamos a dejar ahí con lo que es el teorema notable. Pitágoras lo vamos a dejar para trigonometría. A ver, en el problema 6, ¿listo? Nos dice, en un instante dado, las pequeñas esferas A y B se lanzan describiendo una trayectoria, describiendo un MRU, o sea, movimiento rectilíneo uniforme, o sea que la velocidad es constante, hasta el momento de su cruce. ¿A qué altura se cruzan las esferitas? Entonces acá hay que llevarlo más que todo a lo que es, ojo, la geometría. No te voy a complicar con la física. ¿Listo? Fíjate aquí que vamos a simplemente seguir las trayectorias, ¿no? Sigue la trayectoria y se van a cruzar en algún momento, en algún instante se van a cruzar. Entonces vamos a seguir acá la trayectoria, ahí está, se cruzan en algún momento. ¿Y qué nos dicen? ¿A qué altura se cruzan? Prácticamente la altura me está pidiendo aquí, la altura. Entonces acá le trazo la altura, acá le vamos a trazar la altura vertical. Aquí en forma vertical le trazamos la altura, listo, y acá le trazamos una línea horizontal, listo. Ok, entonces aquí 90, porque la altura siempre forma un ángulo recto, y le ponemos h, listo. Y con esto estamos generando por ambos lados, si lo notas, dos triángulos notables, ¿no? Dos triángulos notables. El notable de 37,53, listo. El notable de 37,53 que lo vamos a poner de esta manera. A ver. Ahí está, notable de 37,53. Y por este lado el notable de 45, 45. Ahí está, notable de 45, 45. Ahí está, listo. Aprovechamos las medidas que tiene cada uno de ellos. Y lo que hacemos es asignarle valores de manera conveniente. Frente a 37 yo le voy a poner una medida que sea, bueno, lo clásico, ¿no? 3 con una constante. 3K le vamos a colocar. Frente a 53 sería 4K. ¿Sí? Acá quedaría 5K, claramente. Pero por el otro lado tengo el notable de 45, 45. 3K está por aquí y por acá también tendríamos 3K. Listo, 3K también tendríamos por acá. Ok. Ahora, estas dos medidas, listo, se van a llegar a unir, se van a juntar y me va a dar esta de acá. Me va a dar 280. Con esto ya tendríamos el valor de K. Entonces, podemos decir aquí que como la medida de AB está ahora conformada como 4K más 3K, esto me tiene que dar 280. 7K es 280, inmediatamente el valor de K se conoce, ¿no? ¿Cuánto vale K? ¿Cuánto vale K? Ahí K me vale, claro, más 7K igual a 280, K vale 40. 40 es la constante entonces aquí para conocer el valor de H. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, el valor de H es igual a 3K. 3 veces K, 3 veces 40, o sea, 120 la altura a la que pues se llegan a cruzar o impactar.
Listo, de esta manera la solución para este problema. Listo. Ahí está, marcamos nuestra clave, la B. Nada más, listo. Esa es la número 6. Ahora la número 7, listo, para la número 7 podemos utilizar la propiedad que ya hace un momento hemos visto, pero antes vamos a ir colocando la información que venga el problema. ¿Qué dice? AM, listo, es igual, una bolita, es igual a MB. Tienen la misma medida, ¿correcto? Estos dos segmentos tienen la misma medida. Además de eso, esto lo vamos a colocar también, se cumple que hay dos rectas paralelas, que son PM, que está por acá. Vamos a señalar de esta forma. No se ve bien ahí. A ver, por acá. Tampoco se ve bien. Vamos a ponerlo con algo que se note mejor. A ver, creo que con este está bien. Esta recta con esta otra recta son paralelas, me dice, ¿no? Son paralelas. Sí, sí, sí. Son paralelas. Ahí está, son paralelas. Tengo un dato de que PM es 10. Ponemos ahí esa información. 10, la distancia entre P hasta M, o M hasta P, 10. Y la pregunta es cuánto vale AF. AF. Entonces aprovechamos, correcto, que tenemos dos rectas paralelas y le trazamos una línea a partir del punto medio. Nuestro objetivo es trabajar con esta figura. Finalmente tenemos que trabajar en esta figura, en la que estoy colocando en puntitos. Acá tenemos que trabajar. ¿Ok? Ahí vamos a trabajar. Ahí vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nosotros vamos a trazarle una línea paralela paralela a la base a partir del punto M. Listo, a partir del punto M. Fíjate, aquí le voy a trazar a ver si puedo hacerlo. Si no, ahí está, miren. Esta línea que está acá la estoy trazando de tal forma que sea paralela a la base. Tengo la base y esas dos rectas son paralelas. Ahí está. Paralelas las rectas, entonces, listo. Este puntito que está acá corresponde también al punto medio de BF en este caso, ¿no? BF. O sea que acá puedo asegurar que este segmento va a ser igual al de acá también. Aunque solamente de referencia yo lo voy a utilizar. Listo, de referencia. Y además, ojo, además puedo hacer algo. Puedo hacer esto, fíjate, para comprobarlo, ¿no? Solo para comprobar nada más. Puedo extender esta línea hasta que choque a la otra paralela. Cosa que el ángulo recto que está en la parte inferior se repite aquí. Y por paralelas, acá también sería 90, ¿verdad? Claro. Este ángulo, este ángulo que está aquí, se repite aquí. A ver. Este ángulo que está aquí, se repite aquí. Y se repite aquí por paralelas, ¿no? Primero las de verde y luego las de rojo. Y con esto, listo, con esto podemos visualizar que este triangulito que está acá es un triángulo notable, cuyos ángulos son de 45 y 45. Eso da a entender que esta longitud y esta de acá pues tendrían la misma medida, o sea, también vale 10. Listo, y por el teorema de los puntos medios, se llama la regla, o la base media también, podemos ya calcular cuánto vale x, ¿no? X es igual al doble de la base media, o sea, x vale 20, el doble de 10. Listo, entonces de esa manera la solución para este problema. Nada más, ahí lo señalamos que vale el doble, ¿no? Ahí está, el doble. Entonces marcamos nuestra clave 20 para este ejercicio. Muy bien. Y luego de esto estamos viendo este otro problema, el número 8, donde nosotros tenemos que hacer una lectura porque esto está aplicado. Dice, dos autos que transitan por las vías paralelas, como se muestra en la figura, se descarrilan en los puntos A y C. Salen de la ruta, del trayecto, del camino. ¿Listo? Desplazándose en línea recta y colisionan, o sea, van a impactar los dos. Están en pistas contrarias y van a impactarse en el punto P. Ese es el contexto. Si el punto P equidista de los puntos A y B, ¿qué significa equidista? La palabra
equidista viene a darse como igual distancia. X viene de equivalente, dista de distancia. O sea, la distancia es la misma. ¿Listo? La distancia es la misma. ¿Ok? Entonces podemos hacer esto. Fíjate. A ver, señalando que acá tenemos vías paralelas. Estas de acá son rectas paralelas. Listo. Son rectas paralelas. Listo. Creo que podemos trabajar acá en el mismo gráfico para que no haya complicaciones. Ya, voy a ver, aunque está un poquito grande esto, un poco más chiquito, ahora sí. Son dos rectas paralelas, ¿sí? Y podemos aprovechar aquí que hay líneas quebradas, como justamente está ocurriendo con estas de aquí. Fíjate, a ver un ratito. Tenemos aquí dos rectas paralelas, las que ya coloqué, que serían las pistas exactamente. Y luego tenemos a ver, esta figura, donde por este lado está mirando el ángulo 2 θ y por este otro está mirando θ, ¿no? Por reglita del serrucho, yo ya sé cuánto vale el ángulo que mira hacia la izquierda. Este ángulo yo ya sé cuánto vale. Claro, ¿no? A ver, ¿cómo era la regla? Los que miran hacia la derecha sumados me dan los que miran hacia la izquierda. Entonces, claramente acá me vale 3 θ. Ahí me vale 3 θ. Entonces, por propiedad del serrucho. Entonces, acá lo dejamos así. ¿Listo? Por el serrucho. Entonces, por propiedad del serrucho. Ya está. Es lo que podemos decir. Profesor, ¿y dónde está eso, no? ¿Dónde? ¿En qué lugar se encuentra esto? Para que lo veamos mejor, ¿qué te parece si nos acercamos un poco? Ahí está. Nos acercamos y nos dice acá lo siguiente. Colisión. A ver, acá tengo ese dato que dice equidistante, ¿no? Equidistante. Equidistante, ¿cuánto vale tipo? Ese es el dato con el que voy a empezar, con el que voy a trabajar en estos momentos. Voy a colocar por acá, listo, una barrita indicando pues que van a haber dos medidas similares. Exactamente las medidas que son iguales son, ¿quiénes eran? Allá eran AP, listo, y AP, ¿quiénes eran equidistantes? Claro, AP y PB, ¿no? Ya está, esos son los puntos equidistantes. Entonces acá le ponemos, listo, indicando pues que son de la misma medida. Ahí está, lo dejo ahí. Y por acá también coloco que son pues equidistantes, o sea que tienen la misma medida, ¿no? La misma distancia. Eso da a entender que tendríamos por acá un triángulo isósceles. Se nota claramente el triángulo que está acá es isósceles. Eso quiere decir que si hay dos lados iguales deben haber dos ángulos iguales. Listo, ya está. Creo que con esto ya podemos verlo claro, ¿no? Equidistantes AP, PB son equidistantes, o sea tienen el mismo la misma medida en las longitudes de los lados en este caso. Entonces aclaramos ahí, hay un triángulo isósceles. ¿Sí? Lo aclaramos. Triángulo, eso nos damos cuenta, ¿no? Que el triángulo APB o ABP, o como quieras, APB, es un triángulo isósceles. Listo, isósceles. Y por eso es que colocamos θ ahí. Ahora, ¿dónde era 3 θ? 3 θ estaba exactamente por acá, ¿no? Por acá es 3 θ. Y esta información es suficiente. Listo, esta información es suficiente. A ver, acá es 3 θ. Con esta información es suficiente para poder nosotros afirmar que en el mismo triángulo isósceles ya observamos que todos los ángulos se conocen. ¿Listo? Todos los ángulos se conocen. Sí, sí, sí. Entonces solamente habría que sumar todo e igualar a 180, la suma de ángulos interiores, ¿no? Suma de ángulos interiores, θ más 3 θ más 4 θ más θ es igual a 180 grados, la suma de ángulos interiores. Entonces θ ya sale acá. ¿Cuánto tengo aquí? 9 θ es igual a 180, o sea θ vale 20 grados. Listo, la solución entonces para este problema.
Listo, más de 20, acá está, enanito. Listo, de esa manera la solución para este problema. Ya está el problema número 8. Ahora vamos con el otra vez 8. Bueno, este es otro 8. ¿Qué dice acá? Una cometa es observada por un niño, no, por 3 niños, José, Mari y Pedro. Ahí están los niños prácticamente. Entonces a cada punto que queda acá abajito, le vamos a poner las iniciales. Acá está J, aquí estaría M, y acá estaría el punto P. Y acá, ¿qué te parece si le ponemos C de cometa? Ahí está. Si la distancia entre Mari si la distancia entre Mari y Pedro es el doble, Mari y Pedro aquí es el doble de la distancia entre la cometa y José y la cometa. O sea que si por acá yo tengo una longitud, vamos a decirle A, entonces acá vale el doble entre Mari y Pedro, es el doble de la longitud. Entonces, ¿qué te parece si acá, bueno, le vamos a señalar de esta manera? Listo. Y vamos a hacer un trazo de manera adecuada para que esto, listo, no sea tan complejo. A ver, vamos a ponerle aquí, ajá, de esta manera, aunque son distancias arriba, listo, son distancias, y vamos a aprovechar una propiedad que corresponde a cuando tú tienes un triángulo rectángulo. Fíjate, a ver, ojo, que es propiedad de triángulo rectángulo. Si tú tienes un triángulo rectángulo, listo, donde bueno, normalmente siempre hay un ángulo recto, por eso el nombre, triángulo rectángulo, se cumple una propiedad especial. ¿Listo? Esta propiedad surge cuando le trazamos la mediana a un triángulo rectángulo. Y justamente esa mediana parte del vértice en donde se encuentra el ángulo recto. Ya está, acá tengo el triángulo tío y acá le vamos a poner M. Listo. Ojo, mediana. La mediana lo que genera son dos segmentos donde llega al lado, ¿no? El punto medio exactamente va a llegar. Dos segmentos iguales va a generar. Y la propiedad que se cumple aquí es de que si por ejemplo quisiera yo conocer la longitud de la mediana, pues puedo garantizar aquí que la mediana y estos dos segmentos que están acá, pues van a ser iguales. En eso consiste la propiedad. ¿Listo? En eso consiste la propiedad. La mediana en un triángulo rectángulo, acá anotamos, a ver, esta es la mediana, listo, en un triángulo rectángulo pues siempre genera dos segmentos en este caso la base, y la mediana también adquiere la misma medida que esos dos segmentos. Listo, eso me va a ayudar aquí. Como así? Fíjate en el trazo que viene a continuación. Listo, a ver, entonces de este triángulo rectángulo le trazo la mediana. Le trazo la mediana, acá le pondría un punto N, estos dos segmentos serían iguales y también estaría pues del mismo valor ahí, ¿no? Tendríamos que colocarle A, y por acá también sería A, eso en el triángulo rectángulo que está por acá, por si acaso, es un triángulo rectángulo. Muy bien, una vez identificado esto y aprovechando que tenemos acá 30 grados, podemos nosotros colocar tita, que no se encuentra en el gráfico. Tita por si acaso está aquí. Aquí está tita. No está en el gráfico, lo vamos a ir moviendo esa información. Puedo asegurar que acá también vale tita porque este es un triángulo isósceles, ¿sí? Se nota. Y por acá tengo, o tendría el ángulo, ¿cuánto? Pues 2 tita, ¿no? No sé si lo notas. Vale 2 tita por regla del ratoncito. A ver si no lo ves, la orejita, los bigotes y la cola. Claro, ese es ratoncito. Ratoncito, entonces se observa ahí. 2 tita por ratoncito. Y no sé si lo reconoces aquí, posiblemente no. Listo, tenemos un triángulo isósceles. A ver, nótalo. Claro, es un triángulo isósceles. Es que tenemos dos lados iguales. Porque hay dos lados iguales, puedo decir que es isósceles. Solo por eso nada más. Entonces, ok. Entonces, como hay dos lados iguales, tiene que haber dos ángulos iguales. El ángulo acá vale 2 tita también, ¿correcto? 2 tita también vale. Muy bien, 2 tita vale acá, ¿no? También vale 2 tita.
con esto ya es suficiente porque podemos nosotros ya concluir en esto, fíjate. Se concluye en esto. Observa el triángulo, puede ser el grande, ¿no? El grandote, JCP, ¿listo? JCP, acá. Está de esta manera. Ya con esto tenemos la solución del problema. JCP. Acá tengo J, C y P. ¿Cuánto vale el ángulo acá? Acá vale 2 tita, acá vale tita. Y el ángulo acá se conoce porque es 90 más 30. 90 más 30, 120. Y por lo tanto, tita ya tiene valor. ¿Cuánto vale tita? Ya tita sale, ¿no? Claro, los tres ángulos suman 180. Tú ves que acá 2 tita más tita tiene que sumar 3 tita. Y pues lo que falta para 180, ¿no? 60. Tita vale 20 grados, entonces tenemos con esto la solución de este ejercicio también. Ahí está. Por lo tanto, tita vale 20 grados. Marcamos nuestra clave alternativa A y ya está, resuelto. ¿Qué te parece? Nada más, nada más. Vamos ahora sí con un siguiente. Este de acá, que bueno, será necesario sacar la figura para que se pueda visualizar mejor. Y fíjate que acá nos dice lo siguiente: para evitar la caída de un árbol, esta es unida a un sistema de cuerdas tensadas, estiradas, las cuales están representadas por AB, BE, que tienen de igual medida. Ojo, acá tengo A, acá tengo B, acá está el anito, acá está C, acá está D, y por acá el ángulo que trae el problema es 80 y por acá 20 grados. Entonces lo estoy llevando pues a solamente líneas, ¿no? Para que no esté en contexto. Entonces acá tenemos dos segmentos iguales, ¿correcto? Acá hay dos segmentos iguales. Vamos a señalar mediante pues una bolita indicando que tienen la misma medida, ¿no? Dice que AB y BE tienen igual medida. Además de eso, BC y CD son iguales. ¿Dónde está BC? BC y CD son iguales, aunque no parece, no parece, ¿no? Vamos a señalar que son iguales. Entonces, esta medida que está aquí se repite por acá. Eso quiere decir que este ángulo se conoce. Este ángulo vale 20 grados, ¿no? Es un triángulo isósceles. Esto me da a entender que el ángulo, por regla del ratoncito, que lo puedo reconocer por acá, están los bigotes del ratón, la orejita del ratón, la colita, y en este triángulo, por colita de ratón, este ángulo vale la suma de los dos. 20 más 20, sabemos que es 40, bueno, 40 grados. La solución de este, bueno, el ángulo que está, perdón, acá, 20 más 20, 40, mi estimado, 40 graditos. ¿Listo? Ahora, nosotros tenemos un triángulo, si notas aquí, tienes un triángulo donde tienes acá 80 y acá 40. 40 y 80, ¿qué me dices? 40 y 80 es un criterio aquí, hay un criterio aquí para solucionar este ejercicio, un criterio de trazo. Ya te lo voy a poner acá. Siempre, este es uno de los criterios, siempre que te observes tú un triángulo con estas características, o sea, hay un ángulo el doble del otro. Lo que se recomienda, ¿listo? O sea, no siempre se sigue este criterio, es una recomendación. Se recomienda hacer un trazo de tal manera de que el ángulo que forme esa línea, que se llama mediana, ¿listo? Forme igual al ángulo mayor, o sea, 2 tita. ¿Qué ganas acá? Pues muchas cosas. Mira, este ángulo, ¿cuánto vale? Este ángulo con el de acá, por ratoncito, tiene que dar de 2 tita, ¿vale? Eso da a entender que tendríamos un triángulo isósceles donde este lado y este lado van a ser iguales. Pero como acá también tengo dos ángulos iguales, pues también vale lo mismo aquí, ¿no? Ahí está. Entonces esta es la propiedad que nosotros vamos a tener en cuenta cuando tengamos que trabajar este tipo de ejercicios. Listo. Ahí lo tenemos entonces. Propiedad, ojo con esta propiedad, la anotamos acá. Listo, lo tenemos ahí. Entonces en el gráfico, como tengo 80 y 40, listo, ojo en el triángulo ABC, aprovechamos y hacemos un trazo, listo, de manera adecuada. ¿De dónde? Desde aquí, de trazo, desde B. Pero ojo, el criterio ya sabes cómo es, que formes un ángulo de igual al mayor, de 80 sería en este caso, ¿no? 80.
Si formo acá 80 grados, quiere decir que este lado, del lado que está apuntando 80, se repite aquí también, por ser isósceles. Por ser isósceles. Y completando, entonces, el ángulo en este triángulo, por si acaso, por ratoncito, 40 más este ángulo me da 80, o sea, acá también sería 40 grados. 40 grados. Y aquí hay un criterio que también es muy importante, que es cuando tienes un ángulo de 60, de esta manera, ojo con esto, un ángulo de 60 y dos lados iguales. Entonces, hay un criterio que se sigue acá, ojo con esto, un ángulo de 60 y dos lados iguales. Dos lados iguales, o sea que acá le pones bolita, bolita, entonces hay algo que siempre tienes que hacer acá. ¿Qué tienes que hacer? Que necesariamente hay que trazar desde un extremo hacia el otro extremo para formar un triángulo. Y con esto garantizas que este triángulo va a ser un triángulo equilátero. Y acá anotamos ahí. Este es el trazo que se realiza. Traza, traza, y acá también, ¿no? Este aquí es lo que se traza. Traza esto. Se forma un triángulo equilátero, donde cada ángulo vendría a ser de 60. Listo, 60. Y el lado que falta, pues le pones bolita también, ¿no? Bolita le pones ahí. Eso es lo que se gana. Eso es lo que se gana. Entonces aquí tengo justamente esto. Tengo 60, 20 y 40 suman 60 y tengo los dos lados iguales. Hay un trazo que necesariamente tenemos que realizar, que vendría a ser desde este punto E hasta este punto que no tiene nombre, que le vamos a poner F. Listo. Ya hice el trazo, garantizo entonces con esto que va a haber un ángulo de 60 por acá. ¿Sí? Se completaría por acá un ángulo de 60, un ángulo de 60. Y el lado que falta también va a ser bolita, ¿no? Va a ser bolita. Pero ojo, como acá es bolita, acá también es bolita, por si acaso. También vale bolita acá. ¿Por qué, profesor? Como era 40, 40, dos ángulos iguales, dos lados iguales. Listo. La pregunta es, ¿cuánto me vale la medida del ángulo formado por las cuerdas BC y CE? O sea, aquí prácticamente me están pidiendo BC y CE, este ángulo. Le vamos a poner X, que estaría por acá como X. Acá está. Ahí le vamos a poner X. Este es el ángulo que nos está pidiendo el problema. Entonces, como yo ya sé cuánto vale el ángulo acá, listo, ya rápidamente sale, ¿no? Sí, rápidamente sale. ¿Dónde, profesor, tengo que ver? Tengo que ver acá, en este triángulo tengo que ver. Sí, tienes que ver ahí. Ahí nada más te concentras ahí y ya está, ¿no? Te das cuenta que puede hacerlo de varias maneras. Por el ángulo externo lo voy a hacer. Listo, por el ángulo externo. Entonces, ¿cómo hacía el ángulo externo, profesor? Fíjate que acá tienes un ángulo interior 40 más x y acá también tendría que ser 40 más x. ¿Estamos de acuerdo? 40 más x, por ser isósceles, ¿no? ¿Sí? Entonces, ambos tienen que darme este ángulo externo. Entonces podemos decir 40 más x más 40 más x. Esto me va a dar igual a la suma de estos dos, que es 80 más 60, que es 140, ¿no? 140. Entonces acá 2x va a ser igual a ¿cuánto? Pues claramente se puede eliminar 40 y 40 con lo que es 80. ¿Sí? Ya tendríamos el valor de x inclusive, pero vamos a hacer el paso más. Entonces acá tenemos x que vale 30 grados y prácticamente la solución del problema ya lo tenemos. Ahí está, 30 grados la solución del problema. Muy bien, este sí es un problema especial, no es que sea largo, pero tiene su análisis ahí. No te olvides de estos criterios, de estos dos criterios que estamos dejándote aquí, para cuando veas una figura, listo, geométrica con estas características, ya sabes qué hacer, bueno, ya sabes qué hacer. Tienes que hacer ese trazo. Cuando veas un ángulo de 60 con dos lados iguales, tienes que trazar. Cuando veas un triángulo en donde se reconozca un ángulo el doble del otro, tienes que trazar, ¿sí? No siempre, pero es la recomendación. ¿Ok? Muy bien. De ahí viene este ejercicio, el último, que nos dice, ¿no? En la figura se muestran las avenidas representadas por, acá tenemos AD, que está aquí, AB, ¿listo? DC, que está por acá, ¿listo? Tal que AB y DC tienen el mismo valor. Vamos a ponerle aquí. ¿Dónde estamos? ¿Quién? AB, ¿no? Acá está AB
tiene la misma medida de ¿quién? La AB tiene la misma medida que BC. BC, esta BC acá. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más dice el problema? ADC, correcto, este ángulo que está aquí completito. ¿Cuánto me vale? Lo voy a sacar acá afuera. Listo. ¿Cuánto vale este ángulo? Este ángulo dice que vale 81 grados. Correcto, 81. Ahí es la medida del ángulo formado por ¿quién? Leguía y presbítero Andía. Ahí está. Leguía y presbítero Andía. Acá tengo la leguía y acá entonces, este ángulo que me están pidiendo. Entonces lo voy a expresar de esta manera para llevarlo a algo que parezca un problema de geometría, ¿no? Lo otro era, lo llevan al contexto, ¿no? A un contexto real. Muy bien. Entonces, utilizando esta propiedad que no es necesario hacerlo porque ya lo hemos visto en una práctica anterior. Si yo tengo acá alfa, beta y por acá tengo m y n, listo, sabemos que alfa más beta es igual a m más n. Son un cuadrilátero cualquiera. Se cumple esto. Entonces, utilizando este criterio, nosotros podemos decir que si yo prolongo, o sea, un poquito este lado AB, ¿listo? Si yo prolongo un poquito una nadita, puedo saber cuánto vale el ángulo aquí. Sí, puedo saberlo. ¿Puedo saberlo? Claro. Acá es 81. 81 más 78 sumarán ¿cuánto? 159, ¿no? 159, claro, 159. Y acá tengo 39. Acá sería entonces, ¿faltaría cuánto? 120 grados. Eso me da a entender que acá adentro, listo, acá adentro es lo que falta para 180 sería 60 grados. Y fíjate, acá tenemos una información que me va a ayudar bastante. Ojo, me va a ayudar bastante. 60 entre dos lados iguales. ¿Qué se hace? Dos lados iguales al medio 60. Entonces, necesariamente tengo que hacer un trazo que en este caso viene de A hasta C. Y con esto genero un triángulo equilátero. Bueno, un triángulo equilátero. Entonces, vamos a decir aquí lo siguiente. Acá 60 necesariamente y acá también 60. Listo, entonces anotamos esto. Vamos a decir aquí que listo, que el triángulo ABC, ¿cómo es? Pues equilátero. Equilátero es este triángulo. ¿Listo? Muy bien. Completando, este ángulo vale 18 grados, ¿no? 18 grados. 18 grados, ahí está. Y yo tengo 18, 81. ¿Cuánto falta acá? Bueno, completando acá o por el triángulo, puedo decir que este ángulo vale también 81, ¿no? 81. Con esto que garantizo que prácticamente va a haber un triángulo. Bueno, era equilátero hace rato. Acá es equilátero, sí o sí es equilátero. Sí, equilátero. Pero acá es bueno, también es igual, ¿no? Es igual. Claro, bolita también. También es bolita. ¿Listo? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuánto vale X? Hay varias maneras. Una forma, por ejemplo, sería completando acá en este triangulito por ser isósceles ahí, ¿sí? Y ahí me sale. O si no, también podría hacerlo con, bueno, creo que por ahí sería lo más práctico. A ver, vamos a hacerlo por acá. A ver, una forma, como te decía, sería, ¿y cuánto tengo? ¿Cuánto tengo acá? Ah, no sé, 78. 78, dos lados iguales. Tendría que completar 78 a 180, falta 102. 102 sería 51 acá, ¿no? 51 y acá también sería 51. Ya con esto sale, ¿no? 51 más X. Ojo que este es un triángulo isósceles. Me estoy refiriendo a este triángulo que está acá. Claro, ojo, anotamos eso. Anotamos. Triángulo de DAB resulta ser equilátero. ¿Listo? Entonces, la medida del ángulo, ¿qué ángulo es este? Medida del ángulo ADB es igual a la medida del ángulo ABD. ¿Listo? Bien, igual. Por lo tanto, anotamos, bueno, decimos acá, ¿listo? Que el ángulo X
acá x y 51 sumados me dan 60. X más 51 es 60, por lo tanto x vale 9 graditos. Ya está, ¿sí? 9 graditos. Ya está. De esa manera solucionamos este problema. Tenemos aquí para marcar la alternativa A. Listo. Con eso estamos terminando aquí este tema. Con ustedes estaba el profesor Juan Pablo y nos vemos hasta el siguiente tema. Fíjate. Hasta luego.